Cantamos. Que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantamos. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cantemos el coro pensando en la letra, hermanos. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis errores, sé que me aceptas una y otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cantamos, Cristo puede mover montes.
Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Saludos a los que no he podido saludar. Agradecemos en el Señor a todos los que están ahí conectados. Ahí vemos a algunos que van a trabajar, pero bueno, lo importante es que están conectados, escuchando, disponiéndose un tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Así que agradecemos al Señor por esto, y primero que todo quiero invitarles ahí que busquen en sus Biblias el libro de 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Versículo 13 al 17. ¿Okay? Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, vamos a orar para que Dios también tome el control de este día y que Él nos hable, ¿cierto? No sea yo ni ninguna palabra humana, sino que sea su voluntad. ¿Amén? Señor amado, te damos gracias en este día. Agradecemos, Señor, porque podemos venir ante tu presencia, Señor, solamente por gracia y misericordia. Gracias porque podemos también tener este tiempo de poder alabarte, pero también lo más importante es que tú nos puedas hablar, que te pedimos que saques toda palabra, pensamiento humano, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que hoy día nos hable según tu voluntad, conforme a la necesidad que haya también en nuestras vidas, Señor, de poder acercarnos, Señor, a ella. Si nos tienes que corregir, Señor, corrígenos. Si nos tienes que animar, anímanos, Señor. Te lo pedimos solamente que sea tu palabra, tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces nos centramos hoy en día en el libro de 2 de Tesalonicenses. Ya hemos venido hablando de la hora silenciosa durante la semana,
el libro de Segunda Tesalonicenses. Este libro, para poder entrar en contexto, esta carta la envía Pablo un poco para corrección. Recordemos lo que pasaba ahí en Tesalonicenses. Primero, la iglesia de Tesalonicenses se fundó en una de esas visitas ahí a Tesalónica. Estuvimos también viéndolo con Johan, habló un poco de eso. Ahí en Hechos, capítulo 17, para ser más específico, está la historia de cómo se fundó la iglesia. Estuvo ahí Pablo con Silas, con Timoteo, estaban ahí hablando de la palabra del Señor. Primero van a los judíos, ¿cierto? Como era de costumbre de Pablo, entrando a las sinagogas. Dice la Biblia ahí que estuvo durante 3 días de reposo, ¿ya? Se podría persuadir que a lo mejor estuvo un poquito más de tiempo ahí en Tesalónica, pero sin embargo igual sigue siendo poco tiempo para haber formado una iglesia. Sin embargo, se levantaron muchos cristianos fervorosos y animados por la palabra del Señor, con la cual esta iglesia se pudo levantar y se formó. Se formó la iglesia de Tesalónica y Pablo tuvo que salir, tuvo que huir porque los mismos judíos, ¿cierto? Que ya lo hemos visto repetidamente, que lo van echando, lo van persiguiendo, y esa es la persecución que ellos tenían muchas veces física, en forma física, que los judíos contrataban a algunos más por aquí y por allá, y hacían una revuelta y terminaban persiguiendo para que Pablo y los discípulos y los apóstoles pudieran salir de esos lugares. En ese tiempo entonces Pablo tuvo que salir también huyendo de Tesalónica. Recordemos este acontecimiento donde los judíos y estos principales van a la casa de Jasón, que los tenía hospedados, ¿cierto? Y queriendo ir en busca de ellos. Dicen ahí que, como lo leía Johan el otro día, ¿cierto? Estos que alborotan el mundo. Pero bueno, andaban en busca de ellos y no los encontraron. Pablo tuvo que salir con Silas de Tesalónica y no pudo pasar más tiempo con ellos. Sin embargo, estuvo teniendo noticias de parte de Timoteo de cómo iba el crecimiento en Tesalónica. Bueno, en este contexto, Pablo le envía la primera carta a los tesalonicenses, animándolos. Recuerda cómo ellos habían, siendo una ciudad muy cosmopolita, estaba dentro de una de las vías principales de las vías romanas, donde había mucho comercio, había mucha inmigración, era un puerto muy, muy visitado, y también había mucha idolatría. Entonces, les recuerda a través de esta carta de dónde habían ellos salido, de cómo ellos habían hecho esta grande obra de la fe, ¿cierto?, que ellos habían tenido de dejar la idolatría, de poder encaminarse a esto y disponerse a vivir una vida santa y piadosa. Y le empieza a corregir también algunas cositas, les dice, los anima que esta idolatría y esta persecución que venía a través de la apostasía, no los tenía que desanimar, sino que les tenía que seguir animando a seguir haciéndolo, y que en algunos casos, aquellos que habían perdido sus vidas, ellos tenían esta gran esperanza y esta consolación de que es la vida eterna. Bueno, pasa que en este tiempo muchas personas se pudieron colgar de esas palabras y de que escribía Pablo, y empezaron a tergiversarla y enseñar falsamente y crear falsas doctrinas. Entonces también habían por ahí algunos males entendidos, y se crea esta segunda carta a los tesalonicenses, que es un poquito una carta de corrección y de ánimo para los hermanos que estaban allí en Tesalónica. Si bien es cierto, las noticias que tenía Pablo de Tesalónica era que una iglesia que seguía creciendo, pero también tenía estas noticias de que habían personas que estaban tergiversando las palabras de Pablo y estaban haciendo mal uso de las enseñanzas. Sobre todo de este acontecimiento futuro, que era de la venida de Cristo, del día del Señor, de los juicios y todas esas cosas. Por ejemplo, una corrección muy habitual en esta carta es acerca del día del Señor, ¿ya? Y como lo hemos estado conversando por ahí ya,
son acontecimientos que van a venir más adelante, van a venir después de incluso el arrebatamiento del día del Señor. Y ellos, algunos, estaban interpretando de que estos juicios ya se estaban viniendo en la tierra, y que incluso ya como estaba cerca la venida de Cristo, algunos ya estaban dejando incluso de trabajar. Estaban como ahí relajándose, como pensando así como, bueno, si ya va a venir el Señor, así que ¿qué vamos a hacer? Vivamos nomás nuestra vida lo que queda, y estaban dejando de trabajar, dejando de hacer sus cosas. Bueno, estas correcciones Pablo las hace a la iglesia de Tesalónica. Hace algunas correcciones para que los hermanos sigan en la sana doctrina. Pero este versículo que acabamos de leer, este párrafo que acabamos de leer, habla también de el amor que tenía Pablo, porque, ojo, las cartas de Tesalonicenses tienen una connotación distinta a las otras cartas que, por ejemplo, había a los Corintios, donde eran más doctrinales, qué sé yo. Si bien es cierto, Pablo hace unas correcciones en cuanto a la doctrina, sobre todo de los eventos futuros, pero la iglesia de Tesalónica fue una iglesia que se desarrolló en el amor del Señor, una iglesia que entendió muy bien lo que era la gracia y la misericordia de Dios, y que por eso fueron creciendo, no fueron creciendo por ningún otro motivo más que entender lo que era la gracia y el amor del Señor. Entonces fueron creciendo y creciendo, y por eso la carta de a los tesalonicenses, la primera y la segunda carta, tienen esta connotación que es más de amorosa. Si ustedes se fijan en las otras cartas, no hay un lenguaje tan amoroso de Pablo como a los tesalonicenses, porque a pesar de que Pablo estuvo un corto periodo de tiempo y queriendo estar más tiempo con ellos, pero no pudo ser, en ese periodo corto de tiempo ellos le sacaron el jugo a eso, y fueron fieles a la palabra del Señor. Entonces fueron creciendo en gran manera, y Pablo les tomó mucho amor. Entonces este párrafo, Pablo le habla y le dice, agradeciendo al Señor por los tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y Pablo agradece a Dios por los tesalonicenses, como les decía, por esta entrega a la voluntad del Señor, a la obra de Dios, y porque también ellos reconocieron y valoraron la gracia, el amor que Dios tuvo por ellos. Pablo agradece por que el amor de Dios los alcanzó, agradece porque Dios también los escogió, agradece porque Dios los salvó, por medio de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fíjense que este término amados, dice hermanos amados por el Señor. Este término amado es la forma de agapao, ¿ya? Este amor ágape, lo cual implica una elección, ¿ya? Por ejemplo, este término usado también ahí en Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. En Colosenses también, entre el capítulo 3, versículo 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia y benignidad. En 1 Tesalonicenses 1:4 también dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces este título de amados no es un término que nosotros tampoco debemos dejar pasar, porque ese mismo término es para nosotros, hoy día. Ese mismo término y título maravilloso que Dios usaba con Jesús, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 3, versículo 17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O en Mateo capítulo 17, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese título y ese término tan maravilloso que Dios utilizaba para su Hijo, ahora se ha convertido en una designación también para sus seguidores. Ese mismo término de agapao es el que a nosotros también nos cubre. El amor ágape, cierto que algunos ya a veces lo hemos escuchado varias veces, es un amor sacrificial,
Es un amor que está escrito también ahí en la Biblia cuando habla del amor, de la preeminencia del amor, que es un amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, no guarda rencor, no se envanece, no hace nada indebido, que siempre busca la verdad. Ese amor de Dios es el que a nosotros también nos llena. Ese es el título que Dios quiere expresarte también a ti el día de hoy. Si en algún momento tú crees que Dios te ama de alguna otra forma superficial, no es así. Es el amor de Dios que está en nosotros y que nos está demostrando día a día y que muchas veces nosotros no prestamos atención. El amor de Dios es un amor sacrificial, es un amor que está entregándose el todo. Y así es con ese amor es que entregó a su Hijo. Cuando ahí en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermano, hoy día, por favor, en este mensaje, Dios nos está diciendo que debemos tomar también conciencia de cuánto es el amor que Dios tuvo por nosotros y que Dios tiene por nosotros. El amor agapao es ese amor sacrificial. Y después dice, porque Dios les ha escogido desde el comienzo para la salvación. Es un indicativo cuyo significado expresa que Dios mismo ha escogido a los creyentes, y eso también nos hace especiales. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, cuando nosotros decimos que somos cristianos al día de hoy, al poder conocer esta salvación, este mensaje de salvación, al poder nosotros entregar nuestra vida a Cristo y nosotros ser sus hijos, no es ser cualquier cosa, no es una decisión más, no es una elección de que yo voy a ser de un determinado partido político o no sé, o algún gusto en particular, sino que son decisiones que nuestras vidas van marcando nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, nuestra esperanza, nuestra tranquilidad. Todo esto va enmarcado en la salvación y en la elección que Dios ha tenido con nosotros. Dice también la Biblia que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, que somos escogidos. Somos un pueblo o unas personas que somos preciadas para Dios. Si le importamos a Dios, si Dios nos ama, si Dios nos quiere, se preocupa por nosotros. Y es unas cosas que nosotros muchas veces, repito, no lo tomamos en cuenta. Porque muchas veces vivimos nuestra vida pensando en que Dios nos ama a lo lejos, o que Dios nos ama solamente cuando leemos la Biblia. Pero esos términos debemos hacerlos realidad cada día. Dios no se ha despreocupado de nosotros. Ojo, Dios sigue preocupado de nosotros desde el primer momento en cuando nosotros reconocimos de que necesitábamos un Salvador, y Él se preocupó por nosotros, ¿cierto? Y nos dio esta salvación, nos amó, nos recibió, siendo nosotros extranjeros, ¿cierto? Nos hizo hijos. Entonces nosotros, desde ese momento, le importamos a Dios y le seguimos importando, ¿ya? Esto no lo debemos descuidar. Dice que Él no hizo esta elección. Por ejemplo, en Efesios ahí dice, en el capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este concepto de elección, primero es un llamado a la santidad, ¿ya? No es que hay un favoritismo sobre cualquier otra persona, sino que también es un llamado para la santidad, a escogernos para Él. No es un beneficio que nosotros nos pudiéramos enorgullecer diciendo que nosotros mismos somos distintos a tal hermano, no, sino que solamente es un escogiéndonos para Él. Y la santificación por el Espíritu, que habla también en este párrafo, se representan dos aspectos de la santidad. Uno, la santidad inicial en Cristo,
que es de carácter posicional, ¿cierto? Cuando Dios nos ve santo a través de Jesucristo, ¿cierto? No es que nosotros seamos santos porque estamos en cuerpos de pecado, pero Dios nos ve a través de Jesucristo y ahí nos ve santos. Él nos hace santos. Y la santidad progresiva del crecimiento hasta llegar a ser como Cristo, ¿ya? Entonces, esta santificación por el Espíritu se presenta en estos dos aspectos. Primero, ahí en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos de nosotros. Entonces, también está esto, que lo que les decía, a través de la salvación, ¿cierto? Nos hace santos de una forma posicional, pero también está el otro aspecto de la santidad por el Espíritu, que es un desarrollo creciente en el cristiano, el cual nosotros debemos ir alcanzando cada día, o debemos pretender alcanzar cada día, ¿ya? No es que hoy día usted se va a levantar y va a decir, oh, yo hoy día debo ser como Cristo. Al primer error, ¡pum!, nos damos cuenta de que no somos como Cristo y nos achacamos ahí, pero no. Es un desafío que cada uno de nosotros debe adoptar, de que este amor, esta separación y esta santificación por el Espíritu debe estar en el cristiano cada día y debe ser una forma de vivir. Si tú tienes problemas de genio, si tú tienes problemas de adicciones, si tú tienes problemas de cualquier dificultad que nosotros tengamos, que nosotros sabemos que es nuestra lucha, ¿cierto? Esa espinita que tenemos ahí. Debemos despertarnos cada día buscando esta santidad, ¿ya? Porque es una de las características de las cuales Dios nos hace escogidos, de que nosotros seamos apartados para Él, seamos santos. También Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, hablar de que nosotros debemos ser como Cristo, es como, suena algo así como casi imposible, pero es nuestro deber, debe ser nuestra meta, y es lo que nosotros debemos anhelar, alcanzar cada día. Debe ser como el destino. Cuando usted no sabe dónde ir y pone el Waze, ¿cierto? Tiene que poner la dirección exacta y poner ahí, no sé, por ejemplo en mi casa, La Pradera 786. No sirve si usted le pone un destino así como Los Morros con, no sé, con Lo Blanco. Tiene que poner un destino exacto, y en su vida y en mi vida debe estar lo mismo, un destino pero exacto, y es que en mi vida personal yo no estoy llamado solamente para poder hablar a los demás, ¿cierto?, lo que deben ser, hablarle a los demás acerca de Cristo, sí, y mostrarles la verdad, está bien, es algo que nosotros debemos estar teniendo constantemente, pero no olvidar que en mi vida debo ser como Cristo. O sea, si yo dejo, son cosas que van de la mano. Yo no puedo hablarle a otra persona de lo que hace o lo que tiene que hacer si en mi vida no lo estoy haciendo. Por eso, una de las cosas que el cristiano debe tener es la santidad, parecerse a Cristo. Una cosa que me llama la atención hablando acerca de la santidad es que estuve viendo mucho acerca de estudios acerca de la santidad, leyendo también acerca de la santidad. Y claro, se asemeja como lo es el sol, ¿cierto? Es un cuadro bien parecido y que muchos lo han utilizado, que la santidad de Dios es como el sol, ¿cierto? Que es tan puro, pero tan fuerte a la vez, que tú, no teniendo la misma, o no siendo del mismo elemento del sol, tú te acercas al sol
y te va afectando la santidad de Dios, ¿cierto? Y que en algún momento esa santidad te puede incluso hasta destruir. Ese sol y esa fuerza que tiene el sol te puede hasta destruir porque no son lo mismo, ¿cierto? Somos como distintos. Pero nosotros, por ejemplo, muchas veces esta santidad no nos destruye. A nosotros esta santidad nos cambia. Por ejemplo, Isaías, cuando se presenta delante de Dios a través de esta visión, y él decía, pero yo soy hombre muerto, yo ¿cómo voy a estar teniendo esta visión de estar con Dios ahí? Y viene este querubín con una brasa ardiendo, y Isaías pensaba quizás que iba a ser destruido, pero toca sus labios y es transformado. Entonces la santidad de Dios, cuando nos llega a nuestra vida, esta santidad a nosotros nos transforma, no nos destruye. Cuando Jesús se le acercan personas, siendo Jesús la misma santidad de Dios ahí representada en la tierra, en medio de todo un pueblo contaminado, de hombres contaminados, llenos de pecado, en vez de que la santidad de Dios, de Jesús, destruya a las personas, lo que estaba haciendo Jesús es cambiando gentes. Que esta santidad que él tenía iba transformando a las personas, en vez de destruirlas. Digo yo, hermanos, soñando, ¿qué tal si mi santidad, ojo, sin ni siquiera yo querer cambiar a las personas con mi boca, con las palabras, porque ya de verdad que, bueno, no voy a hablar o hacer doctrina de mi vida personal ni de mi experiencia, pero les cuento que en algunas experiencias que he tenido, he tratado de transformar a personas con las palabras y no resulta, no sirve de nada. Es Dios el que transforma a las personas. Entonces, ¿qué tal? Solo qué tal si mi santidad llega a ser la que a las personas pueda producirles algo? Ojo con eso. Yo no puedo hablar a otras personas sin yo tratar de ser y parecerme a Cristo. ¿Ya? No. Debe ser nuestra meta, debe ser nuestro destino, mi punto de destino, ¿ya? Parecerme a Cristo, llegar a ser como el Señor. Hijitos míos, ¿por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Y ahí vamos con todo, a ser como Cristo. El Espíritu nos trae a Cristo, nos convence, nos muestra el pecado, nos convence de la verdad del Evangelio, nos bautiza en Cristo y forma a Cristo en nosotros. Es por eso que Jesucristo decía que era necesario que se vaya para que el Espíritu Santo entre en nosotros. Y Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso les decía que muchas veces yo he tratado incluso de predicarle a algunas personas y le he dado miles de argumentos de que Cristo existe, de que ellos necesitan un Salvador. Pero ¿saben qué me terminan diciendo? Sí, pero igual yo pienso de otra manera. O sea, te doy todos los argumentos del mundo, con todas las pruebas que te estoy dando, es como para que tú digas, sí, en realidad es así. Pero hay personas que definitivamente dicen, sí, pero bueno, yo pienso a mi manera. ¿Saben qué? Yo, con mis palabras, con mis argumentos, no voy a poder convencer a nadie. Solamente es el Espíritu Santo quien convence de justicia, de pecado, justicia y juicio. Él es el que nos convence de nuestro pecado y que nos dice que tenemos que acercarnos a Dios, que necesitamos de un Salvador. Ahora, eso no dice que nosotros no tengamos que seguir haciéndolo. Ahora, la responsabilidad queda en ellos. Nosotros les hablamos, les predicamos, les decimos, mira, esto es, pero no trates de tú querer cambiar a una persona. Muéstrales el amor de Dios, mostrémosles el amor de Dios, mostrémosles la necesidad que tenemos de un Salvador, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo haga el resto, que convenza a las personas. Dice ahí en Juan, capítulo 16, versículo 8 al 13. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia
y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es por eso la importancia que tenía que Jesús decía que se tenía que ir para que viniera el Espíritu Santo sobre nosotros. Jesús sabía la importancia que tenía el Espíritu Santo para la vida del creyente, que nos iba a encaminar a esta verdad, que nos iba a convencer del pecado y que nos iba a hacer que nosotros, en definitiva, pudiésemos cambiar nuestra vida y ser salvos. Pablo recalca también otra cosa a través de este párrafo. Recalca la importancia de estar firmes y de retener la doctrina que han escuchado o han leído de parte de él. Dice, estar firmes es el primero de estos dos imperativos, ¿cierto? Uno dice estar firme y retener. Son imperativos y que están en un presente activo. ¿Qué quiere decir eso? Porque ella empieza a hablar de gramática, el hermano dice, confundió. No, hay que analizar un poco las palabras y hay que analizar un poco los párrafos cuando nosotros queremos interpretar la Biblia de manera correcta. Y estos imperativos, ¿cierto? Son unas órdenes, ese es como el efecto o el significado de ser un verbo imperativo. Es una orden, pero al ser activo significa que están constantemente, no solamente pasan de un momento, sino que es algo que se debe estar haciendo constantemente. ¿Ok? Okay. Dice, en Efesios, por ejemplo, capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Son, por ejemplo, estas metáforas que significan perseverancia, ¿ya? Es algo que nosotros debemos estar constantemente haciendo. No, la vida de un cristiano no debiera ir así como una hoja en el viento, para allá, para acá, estar firme un día, estar firme un día siguiente, y al otro día como que, no me siento firme y ¡pum! No debiera ser así la vida del cristiano. Y eso muchas veces es porque cuando nosotros ponemos en el Waze ser como Cristo, no nos queda otro camino, ¿cierto? O sea, solamente debemos ir a ese camino, a esa ruta, seguir la ruta. Pero ¿qué pasa cuando de repente vamos en esa ruta y decimos, me gustaría hacer esto antes que ir para allá? ¿Qué estoy haciendo ahí? Me desvío. Y en esas desviaciones se producen, ¿verdad? Sacar la mirada de mi destino. Es cuando nosotros ya dejamos de estar firmes y empezamos a hacer otras cosas que no sea el parecerme a Cristo. Por eso dice aquí el apóstol que debemos estar firmes y retener la doctrina, cosas que no se nos olviden, cosas en las cuales debemos perseverar, que son cosas que a nosotros nos van a ayudar a no desviarnos de nuestro objetivo principal. Enfatiza la necesidad de los creyentes a perseverar también en la persecución física y mental y de la falsa enseñanza, sobre todo en este tiempo. Ellos estaban sufriendo persecuciones físicas y mentales. ¿Por qué digo físicas y mentales? Físicas, porque obviamente a muchos los estaban persiguiendo físicamente, apresándolos, castigándolos, enjuiciándolos, algunos incluso matándolos derechamente. Mentales también porque había muchas confusión en algunos de ellos y mentalmente
habían la sociedad, ¿cierto?, teniendo una forma de pensar distinta a la de ellos, y eso a lo mejor le puede estar haciendo ruido a ustedes lo que se está pasando hoy en día. La sociedad hoy en día también te está persiguiendo mentalmente porque la forma de pensar de esta sociedad te está diciendo que tú estás equivocado. Y muchas veces nos vemos en la encrucijada de que la Biblia me dice una cosa, pero la sociedad me está diciendo otra. Y ahí tengo yo que tratar de cómo tomar decisiones y cuál será la correcta y cuál no. Y muchas veces tratamos de hacer concesiones para poder no mojarnos más allá, no quemarnos tanto ni con la una ni con la otra. Pero Dios nos dice que debemos estar firmes en la doctrina, firmes y perseverando, ¿cierto? Es un llamado a ser constantes y no dudar en lo que Dios nos ha hablado. Los creyentes deben estar continuamente sosteniendo las verdades que Pablo predicó y que Dios nos dejó para nuestras vidas. Por ejemplo, el consejo que Pablo le da a Timoteo, en Timoteo capítulo 1, versículo 13, le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Timoteo había escuchado la palabra desde su maestro, pero miren lo que me llama la atención, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La forma también importa. Y lo que le dice a Timoteo es que sea perseverante en la doctrina que también recibió, que no se deje influenciar por la sociedad, no se deje influenciar por lo que piensen los demás, que tú estás equivocado, que a lo mejor tu manera de pensar está mala, que no tienes que ser tan exagerado, que no tienes que ser tan estricto en tu fe. No, definitivamente hoy día la sociedad le sigue llamando bueno a lo que es malo y a lo malo está llamando bueno. Entonces no hay una concordancia en eso. Y nosotros debemos estar constantes y firmes en la doctrina que Dios nos ha dado, en la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos la doctrina? La palabra de Dios. Claro, Pablo nos habla muchas veces de doctrina eclesiástica, ¿cierto? De iglesia, porque en ese tiempo ya se estaba formando la iglesia. Pero hacia atrás nosotros en el Antiguo Testamento podemos también encontrar principios, valores que Dios nos está aconsejando para nuestra vida y cómo nosotros debemos vivir. Entonces, si queremos encontrar doctrina, si queremos encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas, acudamos directamente a la Biblia. Y Pablo termina diciendo en este versículo, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es un deseo de Pablo para su amada iglesia de Tesalónica. Jesucristo y Dios el Padre nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y buena esperanza por medio de su gracia, cuyo fin es consolar nuestros corazones, fortalecernos con el propósito de toda buena obra y de toda buena palabra, como dice aquí en el versículo 17. En la Nueva Traducción Viviente dice, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. En la Nueva Versión Internacional dice, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. El RAE nos ayuda a entender un poco la palabra confortar. Dice la RAE que significa dar vigor, espíritu o dar fuerza a alguien.
animar, alentar, consolar a una persona afligida. Dios a través de este párrafo nos quiere alentar, nos quiere animar y nos está diciendo, ¿se les olvidó que les estoy amando? ¿Se les olvidó cuánto les amo? ¿Saben qué? Todos los días de su vida han tenido esta misericordia, han tenido esta gracia. ¿Recuerdan ahí en Efesios que por gracia somos salvos? Esta gracia es un regalo que no merecemos. Es la forma en que Dios nos declara su amor cuando no lo esperábamos, porque no merecíamos nada. Y nos regala este amor, el cual ha estado desde ese día hasta el día de hoy, y va a seguir estando por delante. Su amor sacrificial, ese amor que se preocupa por nosotros, está con nosotros Dios, nos sigue amando. La gracia y la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, cuando debemos merecer solamente castigos. Y por eso es que muchas veces lloro y digo, gracias Señor porque sigues siendo fiel, aun cuando yo no lo soy. Que levante la mano de aquí, el que es fiel al Señor, tanto como Dios lo es con él. Y yo creo que aquí ninguno podemos levantar la mano, porque todos en cierta medida pecamos. Y es una de las cosas que debemos reconocer cada día. Dios nos ama tanto. Dios nos muestra su amor cada día. Nos muestra su amor en tal magnitud en que sigue siendo fiel a nosotros, aun cuando nosotros no lo somos. También nos anima y nos dice que este amor del cual nosotros somos escogidos es un llamado para que nosotros también seamos santos, para que nosotros seamos apartados para Él, para que busquemos la santidad y busquemos el ser iguales a Cristo. No nos despreocupemos como hijos caprichosos. ¿Han visto esos hijos consentidos que, como tienen todo de parte de su padre, que ellos hacen lo que quieren? Bueno, es lo que Dios no quiere. Dios quiere que seamos esos hijos amados, que nos preocupemos también de nuestra santidad, de reparar nuestros errores, corregir nuestros errores. Está bien, les voy a pedir que oren por mí, pero yo voy a ser el primero en darme cuenta de mis errores y de preocuparme en corregirlo. Eso es buscar la santidad, de buscar agradar a Dios con mis actos y parecerme lo más posible a Jesucristo, cada día, que esa sea mi meta. Y no olvidemos de alentarnos, de animarnos los unos a los otros en el amor del Señor. Amén. Oremos a Dios. Amado Dios, te damos gracias en este día. Agradecemos tu bondad, tu misericordia. Agradecemos todo lo bueno que has sido con nosotros. Hoy día nos levantamos abriendo nuestros ojos y podemos ver tu amor, tu misericordia, Señor, tu fidelidad con nosotros. Y eso, Señor, lo agradecemos y queremos compartirlo con aquellas personas, Señor, que no te conocen. Cuán maravilloso eres, Señor, en esta sociedad donde muchos miran y se quejan de muchas cosas, Señor, y nosotros solamente tenemos que dar gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que has seguido haciendo. Gracias por tu amor, Señor, porque tu amor no ha pasado de moda, no tiene límite, sino que tú eres amor y ese amor lo podemos ver cada día. Gracias, Señor, por este llamado también a la santidad. Ayúdame, Padre, a parecerme a Jesucristo. Ayúdame, Señor, a poder corregir las cosas malas dentro de mí y poder mostrar también, Señor, la bondad y el amor con los demás, así como lo hizo Jesús. Ayúdame a tener misericordia. Ayúdame, Señor, a poder hablarle a los demás también, Señor, para que ellos escuchen acerca de tu amor. Ayúdame, Señor, también a animar a nuestros hermanos. Ayúdame a poder ser, Señor, una piedra de aliento, Señor, para cada uno de ellos. Y ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos crecer siempre en tu amor y en tu verdad. No permitan nunca que nos desapeguemos, Señor, de tu verdad. No permitan nunca que nos desapeguemos de tu doctrina, Señor,
y te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer, siempre bajo el alero, Señor, de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.